Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 18. El pasaje es completo del versículo 18 al versículo 27, pero en esta mañana vamos a mirar solo versículos 18 al 22. Vamos a leer Lucas 9, 18 al 22. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y le preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Esa ha sido la pregunta que ha captado la mente del hombre por siglos. Algunos llaman a Cristo el Cristo histórico. Jesús fue un maestro moral, fue quizás un profeta o aún un predicador apocalíptico. Él fue un reformador radical o aún algún profeta mesiánico. El Islam dice que era un profeta nacido de una virgen, un hombre que hacía milagros, pero no era divino, no era Dios, era simplemente un profeta honrado. El judaísmo dice que era un rabí, no el Mesías, no uno divino, tan solo un rabí, un maestro, alguien que enseñaba, que tenía sus discípulos. El secularismo dice que es una figura histórica que realmente existió, pero simplemente fue un predicador que fue asesinado por Poncio Pilato en el primer siglo, por los romanos. El agnosticismo dice que es un maestro moral y sabio, una figura inspiradora, pero también dicen que es un mito o una leyenda. La nueva era dice que es un maestro espiritual, alguien místico, es el símbolo de amor incondicional. Junto con eso, la cultura secular dice que es el símbolo de amor y de paz y de justicia social. Hoy en día aún se dice que Jesús es simplemente un sanador, un libertador, un maestro de sabiduría. Y podríamos seguir y seguir. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo puedo obtener la respuesta correcta a la luz de tanta opinión? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la respuesta verdadera? ¿Y qué implicación tiene mi respuesta a esa pregunta? ¿Quién es Jesús? En verdad, la pregunta solo es compleja para el incrédulo. El que confía en la palabra de Dios como la única fuente de verdad autoritativa, la respuesta es muy fácil. Y Lucas ha hecho la respuesta extremadamente clara y simple, y lo hemos visto. Esta es la pregunta que Lucas ha estado respondiendo en todo el libro, que él nos ha demostrado. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Y lo ha hecho con notable predeterminación y habilidad. Entonces, ¿qué nos ha dicho Lucas acerca de Jesús? Bueno, primero nos dice que Él es el Hijo de Dios. Miren en Lucas capítulo 1 y vamos a ver cómo Lucas nos ha trazado quién es Jesús. Y mientras van a Lucas 1, déjenme hacer referencia a otro pasaje en Juan 5, 17 y 18. Jesús dice: el Padre y yo trabajamos, el Padre y yo estamos haciendo esta obra. Y entonces los judíos toman piedras y dicen: te queremos matar y te queremos asesinar porque vos decís que sos el Hijo de Dios haciéndote igual a Dios.
Entonces hay que entender eso, que cuando Jesús dice yo soy el Hijo de Dios, todos sabían que Él estaba diciendo yo soy igual a Dios, yo soy Dios. Y entonces aquí en capítulo 1, versículo 31, el ángel aparece a María y le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob, esto es Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Más adelante, miren capítulo 2, versículo 45. La única narración que tenemos de Jesús de niño y sus padres lo están buscando y él ha ido al templo y lo encuentran y él les dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Jesús mismo dice que Él es el Hijo de Dios. Luego Dios Padre da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En el bautismo de Cristo, en Lucas 3:22, el Padre dice, tú eres mi Hijo amado. En capítulo 9, versículo 35, en la transfiguración que vamos a ver en algunas semanas, el Padre dice, este es mi Hijo escogido. Entonces el Padre identifica a Jesús como su Hijo. Si miran en capítulo 3, versículos 23 al 38, vemos que la genealogía de Jesús lo identifica como su Hijo. Vemos que comienza, dice, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, ahí dice Elí de Matat y sigue toda la línea. En versículo 38 dice, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque es la única genealogía en toda la Biblia que vuelve a Dios. Nadie vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. En capítulo 4, versículo 3, vemos que el diablo mismo lo identifica como el Hijo de Dios. En la tentación dice, si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y sin entrar a un montón de detalles que no nos conciernen, esta palabra si eres, en el griego, es una tercera clase condicional que se puede traducir porque eres. El diablo no le está diciendo si sos hijo de Dios, le está diciendo porque sos hijo de Dios, hace esto. Él sabía quién era Dios. En 4:34 los demonios sabían quién era Dios. El demonio dice, has venido a destruirnos, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. En 4:41 dice, también de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. En 8:28, cuando va a esta tierra de los Gadarenos, dice al final, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios saben quién es Dios. Y vez tras vez, Lucas está mostrando Jesús es el Hijo de Dios. No solo eso, lo presenta como Señor, como Señor. Y este es un término que Lucas en los primeros capítulos usa de Jehová Dios, el Señor Dios, Padre. En capítulo 1, versículo 16, dice que Juan predicaría para que se conviertan al Señor, su Dios, hablando de Dios Padre. En capítulo 1, 25 dice que Elizabeth dice, así ha obrado conmigo el Señor, hablando del Padre. En versículo 28, el ángel aparece a María y dice, el Señor está contigo, hablando del Padre. En versículo 32 dice que Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios, el Padre, le dará el trono de su padre David. En versículo 68 de capítulo 1, Zacarías en su profecía dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, hablando del Padre. Todas estas veces Lucas dice, el Señor es Dios Padre. Pero miren ahora, capítulo 1, versículo 43, mezclado en esto, se refiere a Jesús como Señor. Dice Elizabeth, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. No hablando del Padre, sino hablando del Hijo. Miren capítulo 2, versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, lo que se refiere a Dios Padre como Señor, ahora se refiere a Cristo como Señor. Él es el Señor, Él es Dios, Él es divino. En Lucas capítulo 5, versículo 8,
Después de que Jesús hace un milagro allí en el mar de Galilea, Pedro le dice a Jesús, cae ante sus pies y le dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Señor. Pero no solo eso, Jesús es el Salvador. El Salvador. Miren capítulo 1, versículo 47. Cuando María engrandece al Señor, dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Miren la profecía de Zacarías en versículo 69. Luego que dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, dice: y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Este es Jesús, al que el Padre ha levantado. Nuevamente en el anuncio del ángel en 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un, ¿qué? Salvador, que es Cristo el Señor. En capítulo 2, 26, cuando Simeón va al templo, nos dice que, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Dios dijo: vos no vas a morir antes que veas a Jesús. Y nos dice en versículo 30, en la profecía, en la bendición en realidad de Simeón, dice: porque mis ojos han visto tu salvación, el Señor Jesús. En capítulo 2, versículo 38, aparece otra mujer, se llama Ana. Y dice al final que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta es la salvación de este niño. Capítulo 3, Juan el Bautista aparece en escena. Y en versículo 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Este es Jesús. Versículo 6, y toda carne verá la salvación de Dios. Jesús viene a traer la salvación. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor, Él es el Salvador. ¿Es claro? Y no voy a mirar todos los pasajes de capítulo 4, 15 a 9, 17, todo el ministerio de Galilea del Señor Jesús, pero allí vemos que en todos sus milagros, en todas sus sanidades, en todo lo que Él hace, demuestra vez tras vez tras vez que Él es Dios. Déjenme mostrarle un solo lugar. En capítulo 5, cuando traen el paralítico ante el Señor, y en versículo 20 Jesús dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comienzan a decir: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Es un blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces en 24 Jesús dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Le dice: fariseos, yo soy Dios. Simplemente. Y lo que vemos es que continuamente esta pregunta sobre la identidad de Jesús está resurgiendo, reapareciendo. Los discípulos dicen en 8:25: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La multitud no sabía quién era Jesús. Algunos pensaron que era Elías, otros pensaron que era Juan el Bautista, otros pensaron que era otro de los profetas, quizás Jeremías, pero no sabían quién era y tampoco lo averiguaron. Herodes hace la pregunta en versículo 9:9: ¿quién es entonces este? Es la pregunta que ha captado la mente del hombre por siglos. Y su respuesta tiene implicaciones eternas. Su respuesta es la diferencia entre la eternidad de una persona en el cielo con el Señor para siempre y la eternidad de una persona en el infierno eterno, castigado, alejado del Señor para siempre. Así de simple. Y su respuesta no podría ser más evidente, no podría ser más clara. Hermanos, un niño podría darte la respuesta. Un ciego con los ojos vendados en un cuarto oscuro encerrado podría darte la respuesta. ¿Vos sabés quién es Jesús? ¿Sabés quién es Jesús? Es la pregunta que ahora Jesús dará vuelta y le preguntará a los discípulos. Jesús no se lo ha preguntado a nadie todavía. Y ahora le va a preguntar a sus discípulos. Y es así que toda la narración llega a este clímax de la confesión de Pedro. De manera clara, sencilla y definitiva, Pedro declarará que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y su respuesta correcta será una llave que abrirá la puerta a más revelación acerca de Jesús, una revelación que no entenderá.
Una revelación que para ellos, en lo más alto de sus expectativas mesiánicas, nunca podrían haber imaginado que Jesús diga tal cosa y haga tal cosa. Finalmente entienden quién es Jesús e inmediatamente Cristo les revela algo completamente imposible de comprender. Entonces lo que vemos es que Jesús va a decir aquí: yo soy el Cristo que ha venido a dar su vida por los pecadores. El título del mensaje hoy de este pasaje es El Cristo sufriente. El Cristo sufriente. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es Dios mismo que vino a sufrir para lograr tu salvación. Él es el Cristo sufriente. Y vamos a ver 2 puntos en esta mañana. El primero es la única confesión verdadera. La única confesión verdadera. En versículo 18 dice: estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y le preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Debemos tener un poquito de contexto cuando llegamos a nuestro versículo 18. Porque entre versículo 17, que vimos la semana pasada, y versículo 18, además de este título que está acá en su Biblia, ¿no? Que no es inspirado, pero está este título, hay todo un ministerio que hace Jesús que no está narrado aquí, está narrado en Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45, hasta capítulo 8, versículo 26, 75 versículos. Entonces, luego de la alimentación de los 5,000, Jesús hace todo un ministerio. Él camina sobre el mar y luego Él ministra en Genesaret. ¿Está funcionando? ¿Sí? Ahí está funcionando bien. Luego de que Él camina sobre el mar, Él hace un ministerio en Genesaret, nos dice Marcos capítulo 6. Y luego voy a salir un poquito del mar de Galilea con otro mapa. Aquí está el mar de Galilea, aquí está Genesaret. Y Él va a Tiro y Sidón, que son regiones paganas, son regiones gentiles, y hace un ministerio allí. Y luego de Tiro y Sidón, Marcos nos dice que vuelve, cruza el mar de Galilea y va a Decápolis. Y allí hace otro ministerio que lo vemos en Marcos 7, 32 al 37. Y luego de que Él está allí en Decápolis, Él vuelve al mar de Galilea y va a esta región que se llama Dalmanuta y continúa haciendo su ministerio. Después cruza el mar y va nuevamente a Betsaida, que es donde Él hizo la alimentación que vimos la semana pasada en este pasaje. Pero Lucas saltea 75 versículos. Y uno dice: ¿por qué? Lucas, ¿por qué no nos diste esos 75 versículos? Y podés leer un montón de comentarios, te dicen un montón de cosas, pero realmente la respuesta es muy sencilla. Es porque Lucas tiene su propósito específico acerca del ministerio de Jesús. Y él quiere dar una respuesta inmediata a la identidad de Cristo. Los discípulos preguntan quién es. Herodes pregunta quién es. Y Lucas no quiere que perdamos el hilo, perdamos el enfoque de quién es Jesús. Entonces, luego de la alimentación a la multitud, que demuestra sobre todas las otras que Él es Dios, nos lleva Lucas directamente a versículo 18. Y Lucas menciona esto con tanta rapidez y cambia tan abruptamente que ni siquiera nos dice dónde está. Entonces tenemos que ir a Mateo 16:13 para entender dónde está Jesús. Así que vayan conmigo a Mateo 16:13 y así en Mateo dejen un dedo, ¿sí? Porque vamos a estar volviendo a Mateo 16 todo el tiempo. En Mateo 16:13 dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es nuestro pasaje paralelo de Lucas. En Mateo 16 vemos que Jesús va a Filipo de Cesarea. Pero yo no entiendo la magnitud de esto hasta que yo entiendo dónde está Filipo de Cesarea. Filipo de Cesarea está 40 kilómetros al norte del mar de Galilea y es un viaje de 2 días. 2 días. Hoy en día es un viaje de media hora, pero en ese tiempo era un viaje de 2 días. Cesarea de Filipo fue llamada originalmente Paneas, fue nombrado así por el dios griego Pan. Este dios había nacido en una cueva cercana y esta zona, este área era de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan que hablamos de él hace un tiempo atrás? Y él edificó un templo allí para Paneas en honor a César Augusto, que era el emperador, el que estaba a cargo. Cuando muere Herodes el Grande, recuerdan que todo esto era de Herodes el Grande. Cuando él muere, esto queda para Felipe el II.
Y Felipe el segundo toma esta región y él nombra a este lugar Filipo de Cesarea. Filipo de Cesarea, en nombre a César Augusto. Y Filipo en contraste a Cesarea Marítima, que está en la costa occidental. Entonces, dicen, bueno, qué bueno, el examen de geografía es al final, ¿sí? Así que les voy a dar a todos su hojita. Este es el lugar a donde van. Se llama Cesarea de Filipos. Lo primero que ves allí atrás de todo, que es una roca gigante. Una roca gigante. Allí al pie de la roca había santuarios y estatuas. Estaba el santuario al César, que está acá, el emperador. Después está el santuario al dios Paneas, que era el dios griego. Y después aquí estaba el templo de Zeus. Y aquí tenían como que hacían bailar a los animales y los sacrificios y todo eso era para los animales. Atrás del santuario del César tenés una cueva, ¿la ves ahí? No se ve el resto, pero se ve esa parte de la cueva. La cueva fue la entrada a lo que ellos llamaban el inframundo. Era el Hades, el lugar de la muerte, un lugar subterráneo, un lugar oscuro, temeroso y separado del mundo de los vivos. Es allí que Cristo en Mateo 16, 18 va a decir lo de las puertas del Hades. ¿Por qué lo va a decir? Porque va a hacer referencia a esta cueva, en ese lugar, en ese momento. Ahora, ¿por qué Jesús los lleva a este lugar? ¿Por qué no se queda en Galilea para hacer esta pregunta? ¿Por qué tiene que caminar 2 días, hacer una pregunta, escuchar la respuesta y volver a Galilea? O sea, no tiene sentido. Pero este era un lugar aislado de la multitud. Era un lugar lleno de religión pagana. Y allí había una roca gigantesca donde él podía hacer una ilustración que quedaría cimentada en las mentes de los discípulos para siempre. No solo la roca, sino esta cueva del lugar de los muertos. Y es aquí, en este lugar, aislado al pie de la roca, rodeados de religión pagana, en medio de adoración a dioses, en medio de adoración a emperadores, en un centro religioso griego y romano, de todas las opiniones de a quién hay que adorar y a quién hay que servir, y toda clase de pensamiento de religión y adoración. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Lo lleva ahí con propósito, lo lleva ahí con una razón. No vieron esa foto, ya la van a ver. Entonces volvemos al versículo 18. Y vemos donde Lucas retoma la historia con una característica destacada de Jesús. Dice, estando Jesús orando a solas. Cada vez que Lucas cierra una cortina de una escena y la abre de nuevo, siempre está Jesús orando. Está orando a solas, está orando separado de la multitud, separado de la gente. Siempre está orando. Tal como nos dijo Lucas 6:15, que con frecuencia él se apartaba de la gente para orar al Señor. Pero no solo Jesús está orando en todo momento, sino que Lucas nos va dando vistazos en momentos de suma importancia que Jesús está orando. Por ejemplo, en su bautismo dice que fue bautizado mientras oraba, salió del agua. Antes de la elección de los 12 discípulos, nos dice que él estaba orando. Antes de la transfiguración, que vamos a ver en unas semanas, nos dice que Jesús estaba orando. Antes de enseñarle a sus discípulos cómo orar, nos dice que Jesús estaba orando. Cuando Jesús va a ir a la cruz y está en el jardín de Getsemaní, la noche anterior a morir en la cruz, él está orando. Y cuando está en la cruz, muriendo por nuestros pecados, está orando. Jesús está orando siempre. Y aquí estamos por ver la confesión más impresionante de todo el libro de Lucas hasta este punto, y Jesús está orando. Y Jesús está orando a solas, alejado de la multitud, alejado de los discípulos, en un tiempo íntimo con el Señor, un tiempo apartado con el Padre, disfrutando de comunión con el Señor, con el Padre. Es en ese momento que dice que estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Es la primera pregunta que él hace. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué están diciendo de mí? Ahora, Jesús no pregunta para obtener información.
Jesús es omnisciente, Jesús ya sabe lo que las multitudes dicen de él. Jesús está haciendo esta primera pregunta para contrastarla con la segunda pregunta de qué dicen los discípulos acerca de él, la cual él también ya sabe, pero quiere que ellos lo piensen y que ellos respondan. Entonces aquí dice, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Las multitudes es la masa de gente que hemos estado viendo en estas semanas y meses. Es la muchedumbre, representa la superficialidad, representa la inconstancia, la opinión popular de la gente, del pueblo, porque la multitud no tenía idea quién era Jesús. Tampoco les importó averiguar quién era. Su opinión era inestable, su opinión era inconfiable. Estos no conocen al Señor, ellos solo se acercan al Señor por los milagros, por las sanidades, por la comida, por lo que Dios les puede proveer. No saben quién es Jesús. Y los discípulos saben que no saben, entonces los discípulos responden en versículo 19. Bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, el que vino, preparó el camino del Señor, Herodes lo mató y ahora ha vuelto a vivir y ese eres tú, Jesús. Sabemos que no es así, pero eso es lo que dicen algunos. Y otros dicen que es Elías, el profeta, porque Elías fue prometido en el último libro del Antiguo Testamento que él vendría a preparar el camino del Señor. Entonces muchos no lo ven como el Mesías, sino el que prepara el camino del Mesías. Pero otros, dice versículo 19, creen que es alguno de los profetas. Si mirás en Mateo 16, si tu dedo está ahí, versículo 14, dice que, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. Se ve que entre los profetas que estaban mencionando, Jeremías era el que más mencionaban. Y decían, Jesús, algunos creen que sos uno de los profetas. Entonces Jesús hace la segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús dice, pero ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Y esta palabra ustedes está puesto enfáticamente en el texto. A mí no me importa lo que piensan todos los demás. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, la respuesta es obvia. La respuesta para nosotros es clarísima. Es el Hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Santo de Dios. Estás ahí esperando. Por favor, respondan bien. ¿Quién es Jesús? Es más, Jesús le da la respuesta en la pregunta. Miren de nuevo Mateo 16, 13. Dice que preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es como cuando te preguntan de qué color era el caballo blanco de San Martín, ¿no? La respuesta está en su pregunta. Y después salta uno, bueno, en realidad no era blanco, no, y todo eso. Él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y con esa frase, el Hijo del Hombre, él está diciendo exactamente quién es. Porque el Hijo del Hombre volvía a una profecía en el libro de Daniel que todo judío conocía. En Daniel 7:13 dice así, en una de sus visiones, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este es el Mesías, que se dirigió al anciano de días. Este es Dios Padre. Y fue presentado ante él. Y a este Mesías, al Hijo del Hombre, le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces él le da la respuesta en la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces vemos la confesión de Pedro. Y Pedro le respondió, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Él es el Cristo, el Mesías. Esto podría ser traducido el ungido de Dios. El que Dios ha escogido de la línea de David para ser el Redentor de Israel. Este es el Mesías, este es el Señor. Y en Mateo 16:16 nos da la respuesta más amplia de Pedro. Allí dice que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él no es un profeta, como decían de Elías, él es el profeta. Él no es un vocero de Dios preparando a que venga Dios, él es Dios mismo. Él no es el que prepara el camino del Señor, él es el camino al Padre. Esta es la única respuesta correcta de Cristo a la pregunta, ¿quién soy yo? Y es la única respuesta que trae vida eterna. Ahora piensen en lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tengan esa frase en su mente y escuchen esto.
Juan, cuando termina su evangelio, escribe esto. Escribe por qué escribe el evangelio. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La razón que Juan escribe es para que nosotros creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan dice, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Cómo tengo vida eterna? ¿Cómo soy un hijo de Dios? ¿Cómo tengo la vida? Por creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Vos sabés quién es Cristo? ¿Lo confesás como el Señor, Dios mismo, tu Salvador? En ese momento, vamos a Mateo 16, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Pedro, doblemente feliz. De todos los hombres sos el más favorable, más favorecido. No porque lo descubriste, no porque vos hallaste la respuesta, sino porque, ¿qué dice el texto? Porque Dios te lo ha revelado. Dios te lo ha revelado. La única diferencia entre la multitud y Pedro es que Jesús a la multitud le veló los ojos. ¿Recuerdan en capítulo 8 de Lucas? Dice que a la multitud le habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero a Pedro, Dios le reveló quién era Cristo. Dios se lo reveló. Y de la misma manera es solo así que uno puede tener la salvación, cuando Dios se lo revela. La Biblia nos dice en Efesios 2:1 que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vos nacés, cuando yo nazco, estamos muertos en pecado. Desde el momento que nazco, estoy rumbo al infierno. Y no hay nada que pueda hacer por mí mismo, porque ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Viste a algún muerto hacer algo alguna vez? No, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y es más, la Biblia nos dice en Romanos 3, 10 y 11, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es imposible. Ninguno de nosotros podemos buscar a Dios. Y si decís, sí, bueno, pero yo lo busqué. No, bueno, la Biblia dice que no. No lo buscaste. Nadie puede buscar a Dios. Nadie puede hacer lo bueno. Nadie es justo. Ah, pero yo conozco. No, no es justo. Nadie. Nadie puede estar ante Dios. ¿Cómo puede ser uno salvo entonces? Si no puedo hacer nada, si no puedo buscar a Dios, si no puedo encontrar a Dios, si no puedo hacer esto. ¿Cómo soy salvo? Por la obra de Dios en mí. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Cómo llego yo al Padre? Cuando el Padre me trae a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Tito 3:5 me dice que soy salvo no por mis obras, sino por el lavamiento de la regeneración. Es cuando Dios me regenera, cuando Dios me da vida nueva, es el momento en que yo tengo la fe que Dios me da para creer en Cristo. La Biblia dice que yo debo poner mi fe en Cristo para salvación, pero la Biblia dice que Dios me da esa fe para creer en Él. La salvación es toda una obra de Dios, 100% una obra de Dios, nada mío. Si fuera 0,00001% mío, ¿sabes qué? Vamos todos al infierno. La salvación es una obra 100% de Dios. Entonces, si vos has creído en Cristo como tu Salvador, ¿sabés lo que dice Jesús? Bienaventurado eres, porque Dios te lo ha revelado. Pero damos vuelta a la moneda, porque quizás como excusa vos podés decir, bueno, yo no he creído porque Dios no me lo reveló. Bueno, la Biblia no enseña que es culpa de Él eso. La Biblia enseña que eso es culpa tuya. Porque Juan 3:36 dice, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Si yo creo es porque Dios me lo reveló. Si yo no creo es porque yo rechacé al Mesías. Y no tengo excusa. Soy responsable de mi decisión. Allí en Mateo 16, 18, luego de decirle a Pedro que él es bienaventurado, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vemos esto y todo tiene sentido.
Ahora, esta foto la sacó un fotógrafo profesional, ¿sí? Su pastor. Por eso se ve tan horrible la foto, pero pude ir ahí, esta roca permanece ahí. Esta roca es gigante, miren las personas, ¿se ven las personas, las chiquitas que son? 2000 años después la roca todavía está ahí. Entonces miren lo que hace Jesús, le dice, yo te digo que tú eres Pedro. ¿Sabes lo que significa Pedro? Piedrita, piedrita. Yo te digo que tú eres Pedro, pero Cristo edificará su iglesia sobre la roca. Y mientras está ahí, tiene la ilustración. Miren esta roca. Es así que yo edifico mi iglesia. Esta roca es grande. Esta roca es indestructible, inigualable, inamovible. 2000 años después, vos podés ir a Israel, a Cesarea de Filipo, allí está la roca. Todos los templos no están. Pero ¿sabés qué está? La roca sigue ahí. Y así es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es permanente. La iglesia de Cristo es indestructible. Nadie puede detener la iglesia de Cristo. Y han intentado por siglos. Nadie la puede frenar. Pedro ha dicho que Cristo es Dios, el Mesías. Y Jesús le dice, esa es la afirmación correcta. Y es sobre esa afirmación que yo edifico mi iglesia. Dios no edifica su iglesia sobre Pedro. Pedro no es el primer papa. Es más, algunos versículos después Jesús llama a Pedro Satanás. Entonces, tengamos cuidado con esa interpretación errónea y blasfema. Cristo edifica la iglesia sobre sí mismo. Él es la piedra angular y después el fundamento son los apóstoles y continuamos edificando la iglesia. Y Cristo dice allí en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Es Cristo que está edificando hasta el día de hoy su iglesia. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí estaba la cueva. Tiene todas las ilustraciones. La iglesia sobre una roca inamovible y el Hades no la puede detener. La región de los muertos no la puede frenar. Satanás no puede detener la obra. Los demonios no pueden detener la obra. La muerte misma no puede tener dominio sobre la iglesia. Nadie la puede frenar. La iglesia está fundada sobre esta confesión de que Cristo es Dios. Entonces cualquier iglesia, entre comillas, que no dice que Jesús es Dios, no es una iglesia. Porque está fundada sobre esto. Eso es lo que nos dice Mateo. Pero volvamos a Lucas. Lucas 9:21. Lucas no dice nada de esto. Lucas inmediatamente responde a la confesión de Pedro con algo que nos deja con la boca abierta. Él les da una advertencia severa. Dice, pero Jesús advirtiéndole severamente les mandó que no dijeran esto a nadie. ¿Qué? Esta fue la confesión culminante hasta este punto, el momento que hemos estado esperando que alguien finalmente entienda quién es Jesús. Y los discípulos finalmente entendieron, finalmente respondieron a su propia pregunta de quién es Jesús. Confesaron a Cristo como el Señor. Y Jesús inmediatamente les advierte, les reprende severamente, rigurosamente, los censura por completo, los restringe, les da un mandato aquí, una orden, una instrucción directa, que en realidad también se la dan Mateo y Marcos, un poquito más abajo en el texto, pero acá es seguida inmediatamente. Jesús le está diciendo, bajo ninguna circunstancia ustedes le digan a nadie que yo soy el Mesías, a nadie. ¿No? Y nosotros dentro de nosotros viene en el fondo y decimos, ojalá eso fuera para mí, ¿no? Porque yo nunca le cuento a nadie que Jesús es el Mesías. Fuerte y severamente les dijo, no digan nada a nadie. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué él no quería que todos sepan que él era el Mesías? Es más, parece el momento perfecto para decir que él es el Mesías. Acaban de salir a predicar y ahora podrían salir a predicar el reino de Dios, evangelizar y decir, y Cristo es el Mesías, no lo había entendido, pero ahora lo entiendo. Y Jesús dice, no. No solo dice, no, se lo prohíbe. Recuerdan en Juan 6:15 que ellos querían coronar a Jesús rey. El pueblo de Israel esperaba un Mesías político que derrumbara a Roma. Y lo que no entendieron es que Jesús vino la primera vez no para reinar, sino para sufrir. Sufrir. Y eso es lo que vemos en versículo 22. Y pasamos de la única confesión verdadera al único camino de la salvación. Versículo 22. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas.
y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí en versículo 22 vemos las palabras inconcebibles de Cristo. Lo que Él les está por decir en versículo 22 va a sacudir a los discípulos hasta el centro de su ser. No se lo esperan. Los dejará atónitos, los dejará con la boca abierta. Ellos finalmente saben que Cristo es el Mesías y ellos saben que el Mesías viene para establecer su reino ya en la tierra. Están seguros de esto. Y no es algo que inventaron, porque esto es lo que ellos esperaban, un Mesías rey, conquistador, libertador, y esta expectativa estaba arraigada en el Antiguo Testamento. Esto estaba arraigado en el pacto davídico, en 2 Samuel 7, 12 al 16, donde Dios le prometió a David que de su descendencia traería a alguien que reinaría para siempre. Y vendría un rey de su línea, y ese rey restauraría a Israel, y ese rey traería gloria e independencia a Israel. Eso es lo que ellos esperaban. No solo en el pacto davídico, sino en las profecías del Antiguo Testamento. En Isaías 9, 6 y 7 dice que un niño nos ha nacido. Esto está hablando del Señor Jesús. Y dice que Él reinará sobre el trono de David. Entonces, Él es ese prometido Mesías. En Jeremías 23:5 dice un rey justo que salvará a Judá e Israel y traerá justicia. En Ezequiel dice que es un pastor rey, en capítulo 37, versículo 24, que une a Israel y reina sobre ella con toda seguridad. Y aún si volvemos, ya lo leímos, pero lo leo de nuevo, Lucas 1:32, el ángel le dice a María que le pondrá su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, Jesús es Él. Entonces, ¿qué esperaban? Que Él venga y reine ya. Ahora damos más contexto a esto, porque Israel está en una situación deplorable. Por años ellos habían abandonado al Señor. Habían puesto dioses delante de ellos y los adoraron. Entonces el Señor se llevó al reino del norte, a Siria, nunca volvieron. Pero después Dios se llevó al reino del sur, Judá, y los llevó a Babilonia. Fueron conquistados por Babilonia. Babilonia destruyó su ciudad, destruyó su templo, quemaron todo y se llevaron a todos en 3 deportaciones diferentes, entre el año 605 al año 587 a.C. Cuando ellos están allí 70 años y luego viene Persia y Persia conquista Babilonia. Y Persia, el rey Ciro, dice, ustedes pueden volver a Jerusalén y restablecer su ciudad y restablecer su templo, pero van a pagar tributo al rey que soy yo. Entonces vemos que, aunque están de nuevo en Jerusalén, Persia está gobernando sobre Israel. Luego viene Grecia, conquista a Persia y Grecia está reinando sobre Israel. Y luego viene Roma, en el año 63 a.C., que ellos van a reinar en realidad por muchos, muchos siglos, pero cuando abrimos la Biblia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Roma está reinando. Roma está sobre Israel. Israel está bajo opresión y aflicción. Horrible, horrible. Entonces ellos tienen una esperanza que han tenido por siglos, que llegue el Mesías político, el Mesías que va a restablecerlos nacionalmente. Esperaban un rey davídico que guiara a un militar contra su enemigo, que en este caso era Roma, y restableciera el reino en ese momento. Y que sean la potencia que tienen que ser, y que los asegurara de sus enemigos y restableciera la religión a la nación. Para ellos la salvación del Mesías no era individual, era nacional. El Mesías vendría a salvar a su pueblo, a la nación, y a establecer su reino ya. Esperaban un Mesías conquistador. Pero Jesús les va a decir unas palabras que los van a dejar sin palabras a ellos. Porque Jesús sabe que Él tiene que ser el Mesías sufriente. Isaías 53, un pasaje que ellos habían olvidado. Jesús sabía que el camino a la gloria era el camino del sufrimiento. Jesús sabía que el camino a la salvación era el camino de la muerte. Jesús sabía que el camino al reino eterno era el camino de la crucifixión. Y entonces miren lo que dice en versículo 22. Y Él les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho. El Hijo del Hombre, ya lo vemos, ¿no? En Daniel 7, 13 y 14. El que tiene todo el dominio, el que tiene toda la gloria,
el que tiene todo el reino, soberano sobre todo, el cual todas las naciones servirán, y su dominio es eterno, su dominio es para siempre, su dominio es por los siglos de los siglos, su dominio nunca pasará, su dominio es perpetuo, no puede ser destruido. Este Hijo del Hombre, el Mesías glorioso, será llevado a la muerte más horrenda que el hombre haya conocido, la crucifixión. Y miren lo que dice Jesús, dice: el Hijo del Hombre debe padecer mucho. En algunas de sus traducciones quizá dice es necesario. Es dos traducciones de la misma palabra. Pero Jesús está diciendo: yo debo ir a la cruz. Es necesario que yo cumpla lo que tengo que cumplir. Y vemos que esta palabra debe es una necesidad divina. Esta es la voluntad del Padre. Esto es lo que el Padre ha determinado para su Hijo, para el Mesías, que Él sufra y muera. Y lo que vemos es que Jesús en todo el libro de Lucas siempre está haciendo la voluntad del Padre. Cuando vimos ya en capítulo 2, versículo 49, cuando Él tiene 12 años y va al templo y vienen los padres a buscarlo, Él dice: ¿no sabían que era necesario que yo estuviera en la casa de mi Padre? Cuando las multitudes de Galilea en 4:43 quieren que Él se quede y no se vaya a ningún otro lado, Él dice: es necesario que yo vaya a otras ciudades a anunciar el Evangelio. En capítulo 13, versículo 33, Él dice que es necesario, debo ir a mi camino, debo seguir mi camino a Jerusalén y morir. En 17:25 dice: es necesario que el Mesías padezca y sea rechazado por esta generación. En 22:37 dice: es necesario que se cumpla la muerte de Cristo. Y después, luego de la resurrección, en capítulo 24:7 van las mujeres a la tumba y están llorando porque el Mesías no está, no saben a dónde fue, y los ángeles le dicen: era necesario, ¿recuerdan? Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muera y resucite. Y en 24:44, el final del libro, Jesús le dice a los discípulos: era necesario que se cumpliera todo esto acerca de Cristo. Dios lo determinó así. Debía ser así. Esto fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo, que Cristo vendría. Es necesario, es inevitable, es la única forma de traer redención para el pecador en un mundo caído. Esta es la voluntad redentora de Dios. Y esto es lo que va a predicar Pedro después. Escuchen esto en Hechos 2, 22 y 23. Pedro está predicando el día de Pentecostés y dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Escuchen. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de manos impíos y lo mataron. ¿Quién lo entregó a la cruz? Dios. Dios entregó a Jesús a la cruz, desde antes de la fundación del mundo. Al mismo tiempo, ¿quién es responsable por matarlo? Los impíos. En capítulo 3 de Hechos, Pedro dice: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. No lo dice una vez, lo dice vez tras vez. En Hechos 4, 27 y 28, Pedro dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios ya lo había determinado. Ellos solo en su pecado llevaron a cabo el plan eterno de Dios. En Lucas 22, si volvemos a Lucas 22, 22, dice: porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Esto es a la cruz. Pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Este es Judas. Esta es la voluntad predeterminada de Dios. ¿Cuál es esta voluntad? ¿Qué es lo que era necesario? ¿Qué es lo que debía pasar? 4 cosas. En versículo 22. Vemos 4 aspectos de lo que es la voluntad de Dios. Primero, sufrimiento. Segundo, rechazo. Tercero, muerte. Y cuarto, resurrección. Entonces mírenlo, no va a ser tan rápido, no es tan fácil. Vamos a mirarlo. Sé que lo quieren mirar. Versículo 22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho. En este versículo, los
los 4 aspectos que vemos aquí, los 4 verbos, los últimos 3 son pasivos, son cosas que le pasan a Jesús, ¿sí? Pero el primero es en voz lo que se llama activa. Y lo que vemos es que Cristo asume, Cristo acepta el sufrimiento con brazos abiertos. Él abraza el sufrimiento que el Padre ha dispuesto para Él. No es simplemente algo que le sucede, es algo que Él voluntariamente está en participación. Él escoge voluntariamente hacer lo que el Padre ha predeterminado. No significa que fue fácil, pero Él lo hace voluntariamente. Cristo sabía, como dije, que el camino a la gloria era el camino del sufrimiento. Lo dice en Lucas 24:26. Este no era un posible camino a la gloria. Este era el único camino a la gloria. El sufrimiento era la única forma de hacer la voluntad de Dios. No había otra forma. No había otra forma. Y Jesús padecerá mucho, dice el texto. De manera espantosa, de manera horrorífica, desesperante. Antes de morir de la manera más cruel que el mundo haya conocido, la crucifixión, Jesús fue flagelado, fue azotado, nos dice Juan 19:1 y Mateo 27:26. ¿Qué hacían los romanos? Ellos tenían unos látigos de cuero, ataban a la persona con sus manos para arriba y estaban así bastante tirados y les empezaban a pegar con látigos de cuero y en la punta del cuero tenían trozos de hueso o de metal y entonces con cada azote desgarraban la piel del que estaban azotando, al punto que llegaba a dejar los huesos expuestos, órganos internos expuestos. El azote producía un dolor insoportable. Pérdida de sangre como nunca hemos visto. Deshidratación, shock. Algunos morían en el tiempo del azote, ni siquiera llegaban a la cruz. El abuso que sufrió Jesús ahí fue absolutamente brutal, que hubiera dejado a Cristo casi muerto. ¿Recuerdan que después Él va a llevar la cruz y no la puede alzar? Y le piden a Simón de Cirene que lleve su cruz a su muerte, porque Jesús no tiene la fuerza para hacerlo. Apenas puede caminar a la muerte. El sufrimiento que Cristo padecería fue el sufrimiento más horrible jamás pensado. Y Cristo asume este sufrimiento y toma la copa amarga de Dios el Padre voluntariamente. Voluntariamente. Entonces vemos allí en versículo 22 el sufrimiento voluntario. Segundo, vemos en versículo 22 el rechazo abominable. Dice que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. El pueblo que lo quería hacer rey, que lo alababa, que lo hemos visto en todo el ministerio de Jesús, que lo seguía. El pueblo que diría del Señor, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es el mismo pueblo que una semana más tarde grita por su sangre. Cuando Pilato dice, ¿qué haré con Jesús? Ellos dicen, que sea crucificado. Y el pueblo decía, caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Crucificalo, lo odiamos. Eso fue lo que hizo el pueblo. El rechazo de la gente fue devastador. Pero aún más de los hombres religiosos. Jesús ni menciona al pueblo acá. Menciona a los hombres religiosos, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, los hombres religiosos. Y estos 3 grupos formaban lo que se llamaba el Sanedrín. ¿Sí? Hemos leído el Sanedrín llegando al final de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Sanedrín era la institución máxima judía de gobierno y justicia en el tiempo de Jesús. Era como la Corte Suprema de hoy en día. Ellos regulaban la vida religiosa, legal y en parte la política de Israel bajo la supervisión romana. Este Sanedrín se formaba de 71 miembros. ¿Quiénes eran los miembros del Sanedrín? Bueno, primero los ancianos. Y los ancianos eran los miembros laicos del Sanedrín. Mayormente miembros de familias privilegiadas e influyentes en Jerusalén. Esos eran los ancianos. Segundo, vemos aquí que estaban los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes eran mayormente saduceos, que los saduceos eran miembros
de las familias sacerdotales e incluía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre venía de los saduceos. Y en la muerte de Cristo vemos que Caifás era el sumo sacerdote y Anás, su suegro, era el previo sumo sacerdote, que en realidad era el que estaba a cargo. Caifás era un títere de su suegro, y lo vamos a ver cuando lleguemos al final del libro. Pero los saduceos eran los ultraliberales, eran extremadamente ricos, eran unos mafiosos, estaban a cargo del templo y ellos, cuando venía la gente a sacrificar, le decían: no, ese cordero no lo puedes sacrificar, está mal, ven y que yo te vendo uno a 10 veces más de lo que vale. Eran unos mafiosos. ¿Y por qué odiaban a Jesús? Porque Jesús los expuso su corazón delante de todos. Dijo que no hagan de su casa una cueva de ladrones, de lobos, que esta es la casa de Dios. Y los expuso. Estos eran, lo que dice acá, los principales sacerdotes. Y después dice los escribas. Los escribas eran los expertos de la ley de Moisés, eran los teólogos, los maestros, los que estudiaban y los que interpretaban y transmitían y copiaban y enseñaban la ley. Eran los que dirigían en la vida cristiana, no cristiana, pero religiosa de ese tiempo. Y eran mayormente los fariseos. Y ellos también odiaban a Jesús, porque Jesús expone su corazón. Si vos querés ver el lugar donde más expone Jesús su corazón, lee Mateo 23. Dice: hipócritas, 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 nadie sea como ellos. Y lo odiaban, porque era todo un perfil que ellos hacían de santidad que en realidad no tenían. Y Cristo los expone. Entonces ellos, como Sanedrín, ellos se juntan para rechazar al Mesías. Y en Marcos 14, escuchen esto, 61, dice: le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Vemos que el Sanedrín lo golpea, se burla de él. En Lucas 23, 1 y 2 lo llevan ante Pilato y lo acusan ante Pilato. Después en Lucas 23, 10 lo llevan a Herodes y lo acusan delante de Herodes. Y después ellos convencen al pueblo de crucificar a Jesús. Ellos son los que convencen al pueblo. El pueblo no lo hace por sí mismo. Vemos en Juan 19, cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Y ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícalo. Y dice: ¿he de crucificar a su rey? Y los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Y los entrega a la crucifixión. Ellos llevan a todo el pueblo a crucificar y matar a Jesús. Pero cuando Jesús va a ir a la muerte, no es el fin. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, nos dice Mateo 27, 41, de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si ello lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Los líderes religiosos debían ser los que guiaban a todo el pueblo a decir, como Juan el Bautista: ahí está el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero fueron ellos que repudiaron, despreciaron, blasfemaron, burlaron, difamaron, pasaron su nombre por el barro, lo pusieron allí en la cruz y se burlaban de él. Y Jesús dice: esto está determinado por mi Padre. Esto debe ser hecho. Que los líderes religiosos lleven al Hijo del Hombre a padecer y ser rechazado. Entonces vemos tercero, y ser muerto. Vemos la muerte cruel. El azote previo, que fue horrendo, que todavía seguramente está en tu mente, no se podía comparar a la muerte de la cruz. La muerte de la cruz fue la muerte más cruel y más humillante que haya existido sobre la faz de la tierra. Los romanos fueron expertos en encontrar la peor forma de matar a alguien.
El sufrimiento es imposible de comprender. Sus muñecas y sus pies serían atravesados por clavos, perforando los nervios, provocando un dolor profundo y constante. Su posición en la cruz estiraba sus músculos y sus articulaciones, haciendo difícil que pueda respirar el que estaba en la cruz. Sus pulmones se comprimían y para que el que estuviera en la cruz pudiera respirar debía levantarse para poder tomar aire, para poder inhalar, para poder seguir viviendo. Y esta muerte producía mucha pérdida de sangre, deshidratación, shock en el cuerpo, pero era una muerte lenta y cruel que duraba horas y aún días. Recuerdan que cuando Jesús va a la cruz, ellos quieren bajarlo a él y a los ladrones de la cruz. ¿Y qué hacen con los ladrones? Le quiebran las piernas. ¿Por qué? Para que no puedan empujarse para arriba y respirar y mueran sofocados. El sufrimiento físico fue inimaginable. Y junto a este sufrimiento físico vemos el sufrimiento espiritual. ¿Por qué Jesús va a la cruz? ¿Por qué era necesario que Él estuviera ahí? Porque es allí que Él toma nuestras transgresiones. Lo hizo por nosotros. En Isaías 53:5, Isaías dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y luego 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Jesús fue a la cruz y murió por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Y Él fue la satisfacción de nuestro pecado. Él tomó allí mi pecado y tomó allí la ira de Dios y Él fue el sustituto en nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros merecemos morir para darnos vida y llevarnos al Padre. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Es la mejor transacción que ha existido sobre la faz de la tierra. Jesús va a la cruz y Dios el Padre pone mi pecado y tu pecado y el pecado de todo el mundo sobre Él. Él es inocente. Y Él muere en la cruz por nuestro pecado. Y no solo nuestro pecado, pero la ira que estaba de Dios sobre nosotros, que nos llevaba al castigo eterno, lo pone sobre Jesús, el inocente. Y Jesús muere y resucita. Y la Biblia dice que todo el que cree en Cristo, ¿sabe lo que hace Cristo con nosotros? Toma la rectitud de Dios, la rectitud de Cristo, la justicia de Cristo y la aplica sobre mí. ¿Jesús merecía mi pecado? ¿Yo merezco la rectitud de Cristo? No. Era la única forma, la única transacción de que yo pueda entrar al cielo. Porque yo estoy muerto en pecado, yo aborrezco a Dios, yo no quiero saber nada con Dios. Y cuando creo en Cristo, Dios pone la rectitud de Cristo sobre mí y me deja entrar al cielo no por mi obra, sino por la obra de Cristo en mí. Increíble. Jesús vino a morir en tu lugar. Porque vos no podías llegar nunca al Padre. Estabas rumbo al infierno, pero Él te ofrece la vida eterna. ¿Cómo la recibís? La Biblia dice que es por arrepentirte de tu pecado. O sea, ver tu pecado como Dios ve tu pecado, aborrecer tu pecado, dejar tu pecado, alejarte del pecado. En el mismo momento poner tu fe en Cristo, que Él murió en la cruz por tu pecado y tenés la vida eterna. Jesús murió para darte vida. Y finalmente dice resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. Jesús no permaneció muerto. La muerte no lo pudo detener. No quedó en aquella tumba. Resucitó. Dios lo levantó de los muertos. Y así es la obra de Cristo total y final. Y todo el que cree en Él, que murió por sus pecados y resucitó, será salvo. ¿Cómo respondieron los discípulos? Seguramente estaban en shock porque nunca habían escuchado esto. No lo habían escuchado. En Mateo 16:22, si están ahí todavía, Pedro, siempre Pedro, ¿no? Dice cosas buenas, pero en el mismo momento que dijo, eres el Mesías,
El Hijo de Dios, versículo 22, dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Vení, Jesús, vamos a tener una charla a solas. Te tengo que decir un par de cosas. No lo permita a Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Y el Señor le dice, correte, Satanás, porque esto es lo que yo tengo que hacer. Los discípulos no lo pudieron entender. Miren Lucas capítulo 9, versículo 44. Jesús dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran. Los discípulos no lo podían entender. Vayan conmigo al capítulo 18. Capítulo 18 de Lucas, versículo 31. Donde Jesús repite esto nuevamente, dice, tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, 18:31, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto, este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. Los discípulos no lo podían entender. Vayan conmigo a capítulo 24. Jesús muere, Jesús resucita y Jesús se les aparece a los discípulos. Y en versículo 45, miren cuando ellos entienden. Dice 24:45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Cuando Dios determinó que ellos comprendieran, en ese momento les abre la mente y entienden, Jesús tenía que venir a morir y resucitar, era la única manera, y en ese momento Jesús los envía a predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero te pregunto a vos en esta mañana, ¿vos has comprendido quién es Cristo? ¿Has comprendido quién es Cristo? ¿Lo has confesado como Señor, poniendo tu fe en Él? Y si has creído, la pregunta es, ¿qué demanda Cristo de ti? Y me encantaría seguir por una hora más, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Miren el versículo que sigue. No falten la semana que viene, ¿sí? Podés decir, yo ya soy salvo, ya está. No, pero la semana que viene con todo Jesús, ¿sí? Miren lo que dice. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Y la semana que viene vamos a ver qué es eso. Pero básicamente es esto. Vos me vas a seguir a mí, te va a costar todo. Te va a costar todo. Jesús es el Mesías sufriente, el Cristo de Dios que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces confesá a Cristo como Señor hoy. No importa la opinión general del mundo. ¿Qué importa lo que el mundo piensa? No importa lo que digan los teólogos y los científicos y los estudiosos y la cultura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios acerca de su Hijo? Él es el Mesías, Él es Dios, es la única confesión verdadera. Entonces poné tu fe en Él. Es la única forma de llegar al cielo. Es la única forma de ser hijo de Dios. Cristo vino a sufrir, a ser rechazado, a morir y resucitar, todo por tus pecados y por mis pecados, y todo aquel que se arrepiente y cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿por qué no crees en Él hoy? ¿Por qué no crees en Él hoy? Es la única forma de llegar al Padre. Si has creído en Cristo como tu Salvador, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, porque Dios te lo ha revelado. Bienaventurado eres porque ahora sos parte de la iglesia que Cristo está edificando. Bienaventurado eres porque ahora tenés la vida eterna y nadie te la puede sacar. Es eterna y ya la tenés, no se pierde. No tenés condenación. Pero si has creído en Cristo, no te quedes callado. Decís, bueno, mi versículo lema va a ser este. Advirtiéndole severamente, les mandó que no dijera nada a nadie.
No, ese no es tu versículo lema. Salí y compartí el Evangelio. Tu rol no es silencio, tu rol es de la azotea gritar a la ciudad, Cristo es Dios. Ahora, no se suban a nuestra terraza, ¿sí? Vayan a sus amigos, a sus hermanos, a su familia, a todos, y prediquen por todos lados para que el mundo sepa que Cristo ha venido, el mundo sepa que Cristo es Dios, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Predicá a Cristo para que puedan conocer al verdadero Jesús. ¿Quién es el verdadero Jesús? El Cristo sufriente, redentor y salvador de nuestros pecados. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Qué impactante las palabras de Jesús, qué impactante la confesión de Pedro y cuán profundas las verdades que podemos contemplar en esta mañana. Jesús es Dios. Algo tan sencillo, pero que el mundo no puede comprender. Y han pasado siglos tratando de descifrar quién es Jesús y mueren sin la respuesta. Y la respuesta es tan sencilla. Eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te ruego, Señor, que cualquier hombre o mujer que haya entrado en esta mañana no teniendo la plena certeza de cómo responder a esta pregunta, que ahora le quede claro, no por lo que yo dije, sino por lo que la palabra nos ha demostrado. Y que se vaya de acá confesando que Jesús es el Señor. Su eternidad depende de esta respuesta. Por favor, Señor, abrile los ojos, la mente, el corazón. Revelale que Cristo es el Señor y que ponga su fe en ti para salvación. Y Padre, como hijos de Dios, nos gozamos en lo que el Señor ha hecho. ¿Hubiera sido más fácil venir a establecer un reino terrenal? Sí, hubiera sido más fácil. ¿La gente lo hubiera seguido? Sí, millones lo hubieran seguido. Todos lo hubieran amado. Hubiera sido grandioso. Pero no habría una solución para nuestro pecado. Jesús vino la primera vez para quitar nuestro pecado. Y viene la segunda vez en Apocalipsis 19 y 20 y 21 y 22 para reinar. Para reinar. Se va a cumplir todo lo del Antiguo Testamento en el futuro y Él volverá y Él reinará sobre todos los que han sido salvos. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.